Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El cuerpo sin vida de un pescador fue encontrado este domingo en horas de la tarde por el Cuerpo Policial de San Nicolás. El joven se encontraba pescando en esta área de Cerro Colorado con dos amigos, pero perdió una de sus líneas. Al querer recuperarla, se lanzó al mar bruto que se presencia en esta área, pero encontró la muerte. El cuerpo sin vida del joven Jonathan Coleman, de 26 años, fue localizado por los buceadores y traído de nuevo a la tierra. El joven Coleman estaba pescando junto a algunos otros amigos en el momento en que su línea de pescar se fue al mar. Él se dirigió tras de esta, pero él no regresó a tierra. Un amigo de él trató de ayudarlo inicialmente para llegar a la roca donde estaba en la ranura, pero una ola lo volvió a llevar hacia el mar. Esto puso que los buceadores y otro personal de la policía y bomberos estuvieron en busca de la operación y así poderlo rescatar. Mientras tanto, personal de asistencia para víctimas fue a su casa para informarle a la familia de este joven lo que había sucedido. Ayer domingo, las autoridades fueron notificadas del caso de un joven que se había perdido en el mar. Al parecer, ellos estaban bajando en esta área que es muy peligrosa, viendo que el mar es bruto. Después de esto, una de las líneas de pescar del joven Coleman se fue hacia el mar y este quiso intentar recuperarla. Los amigos indican que la víctima también muchas veces ha hecho esto en ocasiones anteriores, pero en esta oportunidad algo no estuvo bien. Al parecer fue golpeado por las rocas debido al fuerte oleaje del mar bruto y por esta razón perdió la vida. Un rato se logró localizar el cuerpo y hasta se intentó ver una mano que él estaba sacando del mar, pero después de un rato, este se dirigió bajo una roca y ya no fue más visto. Dos amigos le explicaron a la policía qué fue lo que sucedió en el momento en que su amigo se tiró al mar. Después, en el momento en que el bote de Guárdanos Costa llegó a la policía, se prepararon con los buzos, bajaron y se encontraron con el cuerpo sin vida del joven Jonathan Coleman. En Venezuela, la investigación del crimen del diputado chavista Robert Serra causa polémica. Según el ministro de Interior y Justicia de ese país, desde Colombia se habrían pagado más de $250.000 por el asesinato. Sin embargo, expertos policiales señalan contradicciones en la versión oficial. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, nos tiene los detalles. Hola, buenas tardes. El dato más reciente en el asesinato del diputado Robert Serra y de su compañera María Herrera es que se habría pagado al sicario $250.000. Para el ministro de Justicia, la hipótesis que cobra más fuerza en el crimen del diputado Serra involucra al expresidente Uribe. Robert Serra es el hijo predilecto de Álvaro Uribe, de los venezolanos de la juventud de la derecha. Robert Serra cae preso. Hay que vengar la aprehensión de Robert Serra. Hay que matar a un muchacho de la juventud de la revolución. Y vienen de Colombia con esa cantidad de dinero que no la pone cualquiera y matan a nuestro compañero Robert Serra. Pero el ex jefe policial Javier Gorriño no cree que se trate de un asesinato político. No tiene las características de un sicariato. El sicario normalmente es un asesino solo, un asesino de que estudia a sus víctimas. El criminólogo dijo que hay que prestar atención a estas declaraciones de la escolta del diputado Serra, que está detenido. Comenzó de hace 3 meses atrás, en la cual yo estaba hablando por teléfono celular con el jefe mío, el diputado Robert Serra, y ahí se me acerca Colombia, uno de los autores de la muerte del diputado. Cuando me dice que más, todo bien, yo le dije sí, aquí una discusión normal con el jefe, y él me dice que, bueno, a la hora de algo me avisa. Pareciera indicar que, una venganza por parte de la escolta y luego un robo de las cosas que encontraba en la casa. Precisó que según el video a los asesinos se les perdió la llave de la moto en la huida, no tenían guantes y se involucraron muchas personas en el hecho. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Y como es costumbre, un ladrón sufrió la ira de un enardecido grupo de pobladores que lo castigó violentamente por robar una pipeta de gas. El hecho ocurrió en Chimbote, Perú, país en que sus habitantes hacen la llamada justicia popular.
suplicaba ser trasladado a la comisaría. ¿Te a la comisaría ya? Ya te Este presunto ladrón quería evitar así el castigo que un grupo de enardecidos vecinos le aplicaba tras sorprenderlo robando un balón de gas y un reproductor de DVD de una vivienda. Una cámara de videovigilancia del distrito de Nuevo Chimbote registró cómo los moradores del asentamiento humano El Mirador golpeaban al sujeto identificado en un descampado. Luego de la golpiza, un poblador lo toma violentamente para amarrarlo en un poste de alumbrado público. Según se conoció, la turba pretendía quemarlo vivo, cansada de los constantes robos en sus viviendas. Alertados por estas imágenes, los serenos decidieron intervenir. El presunto ladrón, identificado como Marcos Zabaleta Vargas, de 64 años, dijo dedicarse al reciclaje y aseguró que solo pasaba por la zona. Afectado por la golpiza, el detenido junto al dueño de los enseres robados fueron trasladados a la comisaría del sector. En Colombia, la policía de ese país desarticuló una banda que se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad. Los capturados contactaban a sus víctimas a través de las redes sociales, en discotecas y en los alrededores de los colegios. Mediante allanamientos en diferentes puntos de Barranquilla, la Policía de Infancia y Adolescencia capturó 8 presuntos integrantes de una banda dedicada al proxenetismo. Según las autoridades, los 5 hombres y 3 mujeres contactaban a los menores de 18 años a través de internet y otras modalidades. A través de redes sociales, a través de la búsqueda en establecimientos abierto al público, discotecas, bares, estancos, la vía pública, en el entorno de algunos establecimientos educativos, igualmente en centros comerciales. Aseguran las autoridades que en las viviendas de estas personas encontraron videos y fotografías que evidencian la forma como operaban. Hay un requerimiento, una oferta a establecimientos, a hoteles, a moteles, igualmente a espacios más privados donde se hace el ofrecimiento de la virginidad de algunas jóvenes, igualmente vejámenes los que eran expuestos estas víctimas. Igualmente había un requerimiento por parte de los capturados en el sentido de mantener relaciones sexuales con estas personas, con esos menores de edad. Dice la policía que unos 200 jóvenes eran utilizados para prestar servicios de adolescentes vírgenes, acompañantes para matrimonios, entre otras actividades, por las que pagaban desde 80 hasta 150.000 pesos por cada cliente. Y uno de los proyectos que empezó a realizar el gabinete Mike Eyman II fue el parque de paneles solares delante del aeropuerto, el cual mediante sus 14.000 paneles generará energía. Los 3.3 megawatts que este parque solar suministrará representará una energía total de 1.500 casas sobre una base anual que será generada por el sol. De esta forma, este parque solar ya está listo para empezar a desplegar su función y así generar energía. Es un orgullo poder presentarle a todos los centenares de los visitantes del Green Aruba y del Europe Meets the Americas, demostrándoles el por qué Carbon Run Room escogió Aruba. Esta semana nuestro pueblo y país demuestra esto una vez más. Estas fueron las palabras del ministro presidente Mike Eyman, con mucho orgullo haciéndole remarque a la primera fase del parque solar del aeropuerto Reina Beatriz, el cual está listo para iniciar. El parque solar más grande del Caribe se encuentra en los parking lot del aeropuerto y se está convirtiendo en una realidad. El parque consiste de 14.000 paneles y cada uno tiene una capacidad de 250 watts. El proyecto perfilará a Aruba como un país que trabaja conscientemente en dirección de la energía alternativa y el cual depende menos de los productos fósiles para la producción de la corriente. A la llegada en Aruba, los turistas encontrarán una buena impresión en cómo Aruba está trabajando sobre la energía alternativa y cómo Aruba está poniendo la base para ir en una dirección de un futuro más sostenible. Esta semana se logró otro paso en el proyecto del parque solar en el aeropuerto, un proyecto del gabinete Mike Eyman junto a las compañías de utilidad y Aruba Airport Authority.
Y una grave denuncia hecha por la Defensoría del Pueblo de Colombia tiene en alerta a las autoridades dedicadas a la protección de los derechos de los menores de edad. Escuchen esta cifra: 2.300 niños han sido rescatados de los explotadores sexuales en los últimos 4 años. La explotación sexual de menores es una problemática que para la Defensoría del Pueblo no está totalmente dimensionada en los registros. Decenas de casos ni siquiera llegan a conocerse y el drama para los menores que la padecen muchas veces se prolonga por meses y años. En 4 años, solo 2.300 niños han sido sujetos de protección por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que es claro para la Defensoría del Pueblo es que si bien se ha avanzado, ¿sí?, hay un gran subregistro, porque los niños, las niñas y los adolescentes no están en capacidad de salir a denunciar un tratante, unos clientes que son los verdaderos responsables del delito sexual. Lo más grave para las autoridades es que en un altísimo porcentaje la familia de los menores que son víctimas también es responsable. Hemos detectado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que el 57% de padres de familia, tíos, familiares cercanos a niños, niñas y adolescentes consienten e inducen lastimosamente a nuestros menores de edad a que sean víctimas de explotación sexual comercial. El tema es que muchas veces hay connivencia de los taxistas, de los hoteles o de la comunidad que ve entrar a un adulto de 60 años con una niña de 11, de 12 o de 14 y no dice nada. Evitar que nuestros niños caigan en las redes de los proxenetas es tarea de todos. Que nuestros padres estén muy atentos de lo que nuestros hijos están haciendo. Estar atentos de su internet y estar atentos de sus amigos. Para los jóvenes, para que se valoren, para que se cuiden como jóvenes, para que no se vendan a otras personas por objetos, por dinero. Según el Código Penal colombiano, los delitos relacionados con la explotación sexual de menores tienen penas de entre 9 y 25 años de prisión. Debido a la propagación del ébola en varios países, habitantes de Juana Méndez y Dajabón, en comunidades entre República Dominicana y Haití, muestran su preocupación, ya que las autoridades no han tomado ningún tipo de medida para evitar prevenir esta enfermedad. César Montesinos nos amplía. Ciudadanos de ambos lados de la frontera externaron su preocupación porque hasta el momento no han observado ningún tipo de medida por parte de las autoridades. Para el medida tener que cogerlo hace tiempo, porque esa enfermedad no es fácil, es algo tremendo. Los controles que hay ahí, solamente de trabajadores de los consulados, solamente en esto, que ellos que no están trabajando. Ellos trabajan, pero depende de la forma que trabajen. Pero yo digo medidas que hayan tomado ahí en Juana Méndez. Allá. En Juana Méndez. Bueno, sobre ese asunto, no creo. ¿No he escuchado nada? Nada he escuchado. Sobre ese caso, hasta el momento. Mientras se espera que las autoridades dispongan lo más rápido posible de las medidas correspondientes, ya que este es un punto fronterizo en el cual convergen ciudadanos de muchas nacionalidades. César Montesinos, Noticias SN. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.